A continuación, daremos inicio a la primera conferencia magistral bajo el tema Seguridad humana desde la perspectiva de la violencia hacia la mujer, a cargo de la doctora Cecilia Claramunt. Recibámosla con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Primero que nada, agradecer a la doctora Melba por la organización de este encuentro y a todos sus compañeros y compañeras de la escuela o la Facultad de Psicología. Agradecer a Dorita, mi amiga del UFPA, que hizo posible que estuviera yo aquí en este congreso, y muy emocionada de estar con tantos estudiantes, que ha sido mi pasión durante muchísimos años, el trabajo de ir creando conocimiento con la gente joven. Voy a comenzar relatando una experiencia que sucedió en El Alto. El Alto es una comunidad de La Paz, en Bolivia, y ahí se está llevando a cabo una iniciativa de una sociedad o una comunidad más inclusiva, más segura para las mujeres. No pasa. Allá. Ajá. En esta comunidad habitan principalmente personas indígenas. Cuando anochece en El Alto, una ciudad rodeada por las montañas andinas, una ciudad preciosa, resulta muy difícil ver mujeres por la noche en las oscuras calles de esta comunidad. Esto se debe a que las mujeres y las niñas se les dice que se queden en casa por su seguridad. Algunas, sin embargo, no pueden obedecer porque trabajan en el mercado, porque tienen puestos de comercio y deben de salir. Rosa Juana es una mujer indígena del Alto y ella dice: nos afecta mucho. Explica Rosa Juana, vendedora local de 42 años, madre soltera y líder comunitaria. Antes de subirnos a un minibús por las noches, debemos mirar primero para ver si hay alguna mujer, porque si solo hay hombres, nos acosan. En las calles, si nos encontramos con lugares oscuros, decidimos mejor tomar otro camino. Continúa Rosa Juana: tengo una tienda en la zona y he visto varias veces a mujeres y niñas agredidas por hombres, en ocasiones sus propios esposos. El machismo no ha desaparecido, de hecho ahora la situación es peor, dice ella, aunque ahora contamos con la ley que sanciona la violencia contra la mujer. Vamos a ver la correlación entre criminalidad, violencia contra la mujer y femicidio. En Bolivia, que era una de las ciudades más seguras, La Paz, más seguras del mundo, ahora resulta que el índice de criminalidad aumentó en un 70%. Y yo creo que esta situación de Bolivia es similar a la que podemos percibir aquí en Panamá, en Costa Rica, en Venezuela, en Brasil, etcétera. Una encuesta llevada a cabo sobre la prevalencia de la violencia de género en Bolivia, vean qué grave, determinó que el 87% de las mujeres había sufrido violencia sexual. El 87% es un número catastrófico. Pero cuando hablamos de seguridad ciudadana, generalmente estos datos
aparecen como invisibles, no se tocan, solo aparece el tema de la criminalidad. Un 66% declaró que había sufrido violencia sexual. Una de las investigadoras de este programa dice que las ciudades, y aquí es donde creo que está la importancia de que desde la psicología aportemos a esto. Las ciudades deben ser lugares en los que las mujeres puedan ejercer con libertad su derecho a la felicidad, su derecho a moverse, a crecer. Bueno, como que no está funcionando. ¿Cómo es? Tiene que señalar para atrás. Ah, para allá. Segundo. Bueno, si no tenemos filminas, no hay problema, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, hay que poner la otra. Muchas gracias. Hombres y mujeres vivimos y experimentamos la seguridad de manera diferente. Y eso es lo que se está en este momento reclamando por parte de las mujeres, que cuando se habla de criminalidad, cuando se habla de ciudades seguras y comunidades seguras, se toma en cuenta nuestras experiencias y nuestras vivencias. ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta para ver esto? La construcción de género es distinto, entonces vamos a actuar de manera violenta o vamos a ser víctimas de manera diferencial. Nuestra cultura ha normalizado la violencia contra la mujer. Entonces nosotros vemos que se hacen chistes de violencia sexual, de violencia física, y no avanzamos hacia el reconocimiento de la importancia que tiene crear una comunidad segura, no solo para las mujeres, para los hombres también, pero incorporar el tema de la mujer nos va a hacer avanzar más hacia el respeto de los derechos humanos. Y es que las mujeres sufrimos violencia en dos ámbitos, si es posible diferenciarlos. A veces están tan combinados que hay gente que se opone a la diferenciación de ámbito privado y ámbito público. En el ámbito privado, sin embargo, podemos decir que la violencia contra la mujer afecta, digamos, diferencialmente, porque muchas mujeres, ahora vamos a ver algunas estadísticas, aproximadamente el 30% de las mujeres del mundo sufre de violencia física. Están los homicidios de honor y el femicidio por parte de la pareja o la expareja. Y en el ámbito público tenemos la tortura, la violación, el asalto sexual, el hostigamiento sexual en la calle, los piropos normalizados, ¿verdad? Que a veces se pasan de tono y se convierten en acoso. Y el hostigamiento también en el ámbito laboral y educativo. Y por supuesto el femicidio, generalmente vinculado con violencia sexual. Uno de los países que tiene más femicidio, y digo entre comillas, porque las estadísticas a veces no son fiables, ¿verdad? Es México, en términos de la cantidad de femicidios vinculados a violencia sexual. Pero además tenemos en el ámbito institucional la esterilización forzada de mujeres indígenas, de mujeres pobres, la trata, la explotación sexual,
la esclavitud moderna con las mujeres que trabajan como empleadas domésticas y viven en la casa de sus empleadores. Entonces, ya sea en el ámbito privado, en el ámbito público, hay que reconocer esta particularidad a la hora de hablar de seguridad ciudadana. Ayer, en la conferencia inaugural del UNFPA, se hablaba de la seguridad. Hoy lo que yo quiero es enfatizar que tenemos que diferenciar la seguridad ciudadana y la criminalidad por género, por edad, adultos mayores, las personas trans, ¿verdad?, que tienen un índice de homicidio muy alto en América Latina, sobre todo Brasil. Según el PNUD, en ninguna sociedad las mujeres están seguras o son tratadas con igualdad de derechos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Seguridad pública versus seguridad humana. La seguridad pública, aquí están muy jóvenes los muchachos, seguro no se acuerdan, estaba vinculada en los años 80 a la seguridad del Estado y a las amenazas, sobre todo las amenazas que tenían que ver con guerrillas y con ideologías que el Estado no aceptaba. Entonces se dieron las dictaduras y la seguridad se refería básicamente a eso. A partir de los años 90 ha cambiado la situación. Y es que en América Latina se dio un proceso espantoso a mi gusto, ¿verdad? Y es la aparición de la criminalidad urbana. Y el 80% de la población latinoamericana vive en las ciudades. Y entonces las calles, los espacios públicos, y entonces, ¿qué es lo que vemos? Drogas, asesinatos, homicidios y una serie de acciones que atentan contra la dignidad humana. Y entonces la aparición de la violencia urbana y de la música urbana, ¿verdad? Pensemos en la letra de las canciones del reggaetón, ¿verdad? Y pensemos en los grafitis y pensemos en una serie de expresiones que tienen principalmente jóvenes de disgusto y de incremento de los delitos y de la violencia. Entonces, con el ascenso de la criminalidad en las ciudades, nos quedamos todo el mundo estupefacto y las personas no sabemos qué hacer. Yo me imagino que aquí en Panamá es igual, que decimos, qué miedo, pérdida de valores, pérdida de esto, pérdida de lo otro, no sabemos a qué se debe. Todavía estamos en pañales, aunque tenemos pistas. Bueno, está complicado. Ok, yo le digo. En las 5. Entonces, la seguridad ciudadana se asocia con la recuperación de las instituciones democráticas en este momento en nuestros países. Se relaciona con la defensa de los derechos ciudadanos contra las arbitrariedades del Estado, la criminalidad y la corrupción. Entonces, nos quedamos en nuestros países
pensando que todos los políticos son corruptos, como que no tenemos esperanza. Y aquí es donde yo veo una luz que debe hacer la psicología. Nosotros tenemos que ir alumbrando el camino para una discusión de el significado que tiene el miedo en los seres humanos y la falta de esperanza. La seguridad ciudadana contiene una dimensión objetiva, que son los hechos de violencia, que involucra tanto a la víctima o a las víctimas como a los victimarios, y una dimensión subjetiva, que son las vivencias y sentimientos relacionados con las personas y que configuran una percepción de la ciudad. A dónde vamos, si nos montamos en un bus, si decimos no, por ese camino no. Y tenemos ciudades latinoamericanas colapsadas por el miedo. Y recordemos que en el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo, 35 están en América Latina. Es decir, somos un continente que reúne el 8% de la población, pero tenemos las ciudades más violentas, la mayor cantidad de femicidios y la mayor cantidad de violaciones sexuales. ¿Y qué estamos haciendo para poder comprender esta situación y poder contribuir con otros actores de la sociedad a ver si logramos detener este tipo de hechos? Para eso está la iniciativa de ciudades seguras, pero ahí hacen falta los psicólogos y las psicólogas, ¿verdad? Dando una luz hacia el camino que tenemos que recorrer. El aumento de la delincuencia lo podemos relacionar con exclusión social, como resultado del desempleo prolongado en nuestros países, y no necesariamente a la pobreza, porque si uno va a la India es más pobre. Si uno va a África, por ejemplo a Uganda, que andaba hace poco, es más pobre, pero hay menos criminalidad. Algo está pasando en nuestros países, y una cultura de irrespeto es lo que predomina. Las causas institucionales, principalmente la falta de una respuesta certera del sistema judicial, tanto de policías como los tribunales de justicia, como las cárceles, no está respondiendo al problema. La impunidad en América Latina es la más alta del mundo. En los países desarrollados, por ejemplo, se resuelve el 85% de los crímenes. En América Latina no llega al 5%. Y eso habla de nosotros, de nuestra subjetividad, habla de cómo hemos instaurado el irrespeto. Y yo voy primero y los demás verán lo que hacen. Es como una sensación equivocada de poder. Por ejemplo, en las estadísticas de UNICEF, el femicidio solo se castiga a medias en un 13% de los casos. Y pongo un ejemplo, que se castiga a medias. En mi país, un nicaragüense mató a la esposa y a los hijos, bueno, a la ex, y lo condenaron a 40 años de cárcel. Y a los 2 años le dieron un indulto, porque no era tan grave.
el indulto presidencial fue para este caso. Ahí habla de, estas son nuestras sociedades, no es que Nicaragua esté peor que Costa Rica, estamos mal todos. Si nosotros nos desviamos del término de delincuencia y empezamos a enfatizar la violencia contra las mujeres, podemos reconocer algunas cifras. Y entonces la OMS hizo encuestas en 13 países. No está Panamá. Yo le decía ahorita, ¿por qué Panamá no está? No se supo, ¿verdad? Y eso habla, ¿verdad?, de qué se determinó en estas 13 encuestas. También se hizo un estudio de 80 países alrededor del mundo y América Latina tiene los índices más altos. Nosotros tenemos que en el mundo un 30% de las mujeres refieren abuso físico por parte de su pareja. Pero esto no es igual, esto es un promedio. Si nosotros nos venimos para América Latina, la cifra es mayor, tanto de violencia en la pareja como violencia sexual y femicidio. Y yo quiero insistir que tenemos la cultura del irrespeto. ¿Y cómo lo vamos a combatir? Ahí estamos todos trabajando en eso, yo no tengo la respuesta. En la ONU dice que América Latina es la región más peligrosa para las mujeres. Todas tenemos miedo de salir a la calle, tenemos miedo de que nos violen, tenemos miedo de muchas cosas, y eso hay que cambiarlo. Y la violencia de género, que solo cuando se habla de estadísticas, solo se estudia el acto en aquel hay una lesión. Pero ¿qué pasa con la violencia psicológica? Esa no está en las estadísticas. O la coacción para que no salga la mujer, para que no se relacione con su familia, con amistades, para obligarla a tener relaciones sexuales, porque entonces el hombre le dice, si no tienes relaciones sexuales conmigo, me busco otra. Entonces, eso no aparece en las estadísticas. Entonces, es habitual que la violencia contra la mujer pase desapercibida y impune, ¿verdad? Entonces yo quisiera resaltar eso, la impunidad y cómo construimos las relaciones entre hombres y mujeres para que esto ocurra. Marcela Lagarde, voy a leer un parrafito, que a mí me gusta mucho ella. Dice, ella es una mexicana, por si no la conocen, y es una teórica investigadora de femicidio principalmente. Aquí le dicen femicidio o feminicidio. ¿Cómo? Ok. La violencia de género, dice Marcela, es un atentado a los derechos humanos de las mujeres y uno de los problemas más graves a nivel social y de urgente atención. Sabemos que no es natural. La violencia se incuba en la sociedad y en el Estado debido a la inequidad entre los géneros. La violencia es un mecanismo político cuyo fin es mantener a las mujeres en desventaja y desigualdad en el mundo y en las relaciones con los hombres. Permite excluir a las mujeres del acceso a bienes, recursos y oportunidades.
contribuye a desvalorizar, denigrar y amedrentar a las mujeres. Y se reproduce el dominio entre hombres y mujeres. La paradoja fundamental de la violencia contra las mujeres es que se sabe que es altamente prevalente, es decir, ocurre muchísimo. Y en todas las manifestaciones y en toda la región, e impacta negativamente la vida de todas nosotras. Y sin embargo, existe una carencia importante de datos. Y tenemos datos por aquí, por allá, que se aproximan. No es que los datos sean imprescindibles. Cuando hay voluntad política, yo pienso que uno sabe y lo hace. Pero como no hay voluntad política, entonces debemos de señalar, ¿verdad?, cuáles son esas formas prevalentes en cada uno de nuestros países y que se incluya Panamá en las encuestas de la OMS. Entonces, si tenemos datos escasos y además no confiables, por ejemplo, el femicidio tiene que ver con violencia sexual y asesinato, o bien la violencia por parte de la pareja. Entonces, ¿por qué cuesta tanto saber quiénes son los actores? Porque no hay interés, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que contribuir a, digamos, a tener una mayor aproximación a datos confiables, pero no solamente el dato numérico, en mi opinión, también es importante la perspectiva de hombres y mujeres, la subjetividad, todos los estudios de investigación cualitativa, cómo viven las mujeres el miedo, qué pasa con los muchachos jóvenes, ¿verdad?, que escuchan estas canciones donde dicen que van a ir a violar en grupo a una muchacha y lo oyen y todo el mundo se ríe. ¿Qué sociedad estamos construyendo? Entonces, para ir resumiendo, la perspectiva de género sobre la ciudad y la seguridad urbana, porque tenemos que concentrarlo a la ciudad, al urbanismo, que es donde ocurre la criminalidad y donde ocurre la violencia contra las mujeres. Entonces, ahí es donde se construyen y transforman a lo largo del tiempo los espacios, cómo nos apropiamos de la ciudad. Eso es exclusivamente una tarea de la psicología, ¿verdad? La psicología de la ciudad, ¿verdad? Y hemos avanzado muy poco, ¿verdad? Y estamos en la región donde la criminalidad es altísima. Entonces, en mi opinión, hay que avanzar, ¿verdad?, hacia la comprensión de las ciudades, de los espacios, del metro, del bus, de las tiendas y bueno, y del mall, ¿verdad?, que para mí el mall ha sido una cosa terrorífica, ¿verdad?, para mi gusto, ¿verdad? Y a mí no me gusta ir a malls, ¿verdad? Entonces, pero ese es el espacio como de diversión. Y entonces en mi país a veces la gente dice, ¿qué hacemos hoy? Vamos a pasear al mall. Y yo me quiero dar un ataque, ¿verdad? Porque eso lo encuentro terrible, ir a pasear a un mall y no ir a pasear a un parque, a área verde. O sea, ¿qué está pasando con nosotros? A las siguientes preguntas, ¿qué necesidades tenemos en materia de seguridad? ¿Qué modelo de ciudad segura queremos las mujeres? Tenemos que avanzar. Y ahí creo yo que esto es un ámbito de la psicología, claro, no solo de la psicología. Creo que ahí en la sociología y otras áreas del conocimiento construimos el conocimiento,
pero la subjetividad y el respeto es ámbito de la psicología. La autoprotección va más allá, ¿verdad? Las mujeres tenemos presente el peligro. El miedo es diferente en hombres y mujeres. Yo hablaba con un colega y me decía, Ceci, yo no sé lo que es tener miedo a que me violen cuando salgo. Y digo yo, definitivamente estamos en mundos diferentes. Hay una investigadora que se llama Naredo, por si la quieren buscar, propone entender la seguridad ciudadana como un pacto de convivencia en el que se tomen en cuenta las necesidades de hombres, de mujeres, de personas de la tercera edad, de niños y niñas. La violencia contra las mujeres también incluye la violencia estructural, la feminización de la pobreza. Ahora las mujeres crían solas a los hijos, solas. No hay aporte del Estado, no hay guarderías. Y en muchos casos los hombres se van, tienen hijos y se van, sobre todo en las familias pobres. Eso está generando un problema enorme, porque tenemos familias totalmente rotas, ¿verdad? Y esto hace que muchas mujeres se mantengan en relaciones con hombres con la esperanza de tener ayuda, tanto económica como en el control, porque tener hijos adolescentes en la ciudad y en condiciones de pobreza es muy difícil. Los muchachos están a merced de la droga, a merced de las canciones y no hacen caso. ¿Qué hacemos nosotros desde la psicología? ¿Sienten las mujeres más inseguridad que los hombres? Sí. Cuando se ha hecho estudios sobre la subjetividad, se encuentra que las mujeres tenemos más miedo. Y eso, nosotros no somos, los homicidios ocurren más contra hombres jóvenes, pero las mujeres tenemos más miedo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a muchas cosas que no están catalogadas como violencia. Quisiera terminar, para tener el espacio de preguntas, con una anécdota que le contaba a Dorita y a su sobrino el día que llegué. Y es que me voy para Alemania y a pasear. Y entonces hay que cruzar la calle y vienen muchos carros. Entonces digo yo, aquí me voy a durar una hora, ¿verdad? Esperando que los carros no pasen. Pero me dice mi hijo y los alemanes, no pase, aquí los carros se detienen si usted cruza la calle. Y yo pensé que ese día iba a morir cuando crucé la calle. Y los carros se detuvieron. Y entonces decía yo a las personas que estaban conmigo, nunca me he sentido respetada en mi país, es la primera vez. Entonces, esa anécdota la dejo para que ustedes analicen no solo la delincuencia, la criminalidad como algo de los otros, sino nuestra participación en ciudades irrespetuosas, ciudades donde solo se piensa en los carros, no en los peatones. O sea, ¿qué pasó con el respeto en nuestros países? Para mí no existe. Muchas gracias.